Lo siento, se equivocó de asiento. Retírese. La voz aguda de la azafata Julia Santos atravesó el vuelo 447 de la TAM como una cuchilla. Se alzaba sobre el empresario negro, con los brazos cruzados, impidiéndole ver con una intimidación deliberada. Damon Silva levantó la vista de sus documentos de fusión y se encontró con su mirada hostil. Detrás de Julia, un pasajero blanco golpeaba el suelo con el pie con impaciencia, poniendo los ojos en blanco ante la incomodidad. Este es mi asiento asignado, señora, dijo Damon con calma, mostrando su tarjeta de embarque. Julia se lo arrebató sin mirar. Cualquiera puede imprimir billetes falsos. Este señor pagó el precio completo de primera clase. Señaló con el pulgar al pasajero blanco. Tienes que coger tus cosas e irte a la parte de atrás, donde perteneces. La temperatura de la cabina pareció bajar. Los pasajeros se quedaron paralizados. Una joven en el asiento 2B comenzó a grabar en silencio. ¿Alguna vez te han tratado como si no pertenecieras a un lugar donde te has ganado el derecho a estar? El anuncio superior crepitó: vuelo con salida en 18 minutos. Por favor, tomen asiento. Julia Santos se plantó firmemente junto al asiento 2A. Sus 12 años de experiencia se evidenciaban en cada gesto. Ya había gestionado situaciones como esta antes. Su placa reflejó la luz de la cabina al cruzar los brazos, creando una barrera entre Damon y su asiento. Mira, no tengo tiempo para juegos, dijo Julia, en voz lo suficientemente alta como para que los pasajeros cercanos la oyeran. Tenemos un pasajero legítimo de primera clase esperando, y estás retrasando todo el vuelo. Bruno Mendonca, el pasajero blanco en cuestión, dio un paso al frente con teatral impaciencia. Su costoso reloj relucía al señalar su asiento. Por fin, alguien se encarga de esto como es debido. Tengo una conexión en Salvador, y no puedo perderla por... Hizo una pausa, con la intención clarísima. Damon permaneció sentado, con el maletín sobre el regazo. Dentro, le aguardaban documentos de fusión valorados en millones, pero él se concentró en la crisis inmediata. Sacó su tarjeta Platinum Elite junto con su tarjeta de embarque. Ambas mostraban claramente su nombre y la asignación de asiento. Señora, llevo 8 años volando con la TAM. Soy miembro Platinum. Sin duda, este es mi asiento. Su voz transmitía la serena autoridad de las negociaciones en una sala de juntas, pero Julia la despidió con un gesto. Hoy en día cualquiera puede falsificarlas, se burló, sin apenas mirar los documentos. Veo tarjetas falsas constantemente. La seguridad se ha vuelto muy sofisticada para detectar actualizaciones fraudulentas. Amanda Costa, ejecutiva de marketing en el asiento 2B, inclinó discretamente su teléfono. Apareció su notificación de Instagram Live: discriminación en el vuelo 447 de la TAM. 3 espectadores se convirtieron en 10, luego en 50. Los comentarios comenzaron a llover. La tensión se extendió por la primera clase. Los pasajeros de las filas cercanas se giraron para observar, algunos grabando abiertamente. La pareja de ancianos de la 3A susurraba con ansiedad. Un viajero de negocios de la 4C negó con la cabeza con disgusto. Adelante, hombre, dijo Bruno, con un tono que sugería que les hacía un favor. Algunos tenemos asuntos importantes que atender.
Seguro que hay un asiento perfecto en clase turista. El teléfono de Damon vibró contra su muslo. Reunión de la Junta Directiva mañana. Votación final sobre la alianza con la TAM. Lo ignoró, manteniendo la compostura a pesar de la creciente humillación. Su maletín de cuero contenía documentos que podrían cambiar el futuro de la TAM, pero estas personas solo veían el color de la piel. Señor, tenemos procedimientos, continuó Julia, con voz cada vez más autoritaria. Cuando hay una disputa por un asiento, la política de la compañía exige que los pasajeros cooperen con las instrucciones de la tripulación. Puede presentar una queja más tarde si considera que hubo un error. La transmisión en vivo de Amanda alcanzó los 847 espectadores. Los comentarios fueron en aumento. Esto es repugnante. Que alguien llame a la prensa. No volveré a volar con la TAM. Sostuvo su teléfono firmemente, capturando cada palabra, cada gesto despectivo. Apareció un auxiliar de vuelo en clase turista. Marcos, un joven negro que parecía incómodo presenciando la escena, se acercó a Julia con vacilación. Julia, su tarjeta de embarque muestra claramente. Marcos, vuelve a tu sección, espetó Julia. Yo me encargo de esto. Marcos retrocedió, pero su expresión lo decía todo. Varios pasajeros captaron la conversación y reconocieron la compleja dinámica en juego. Damon abrió ligeramente su maletín y sacó una tarjeta de visita. El movimiento fue sutil, pero Julia lo notó. Señor, necesito que cierre esto y se prepare para mudarnos. No tenemos una oficina móvil aquí. Señora, quizás si se pone en contacto con su supervisor. No necesito contactar a nadie. Tengo plena autoridad en esta cabina. La voz de Julia transmitía la arrogancia de quien ostenta el poder institucional. O se muda voluntariamente, o haremos que seguridad lo escolte fuera de esta aeronave. La amenaza flotaba en el aire. La transmisión en vivo de Amanda ya tenía 1200 espectadores. La anciana del 3 jadeó audiblemente. Incluso Bruno se removió incómodo. Quería el asiento, pero la situación se estaba volviendo insoportable. El teléfono de Damon volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de su asistente. Fola de S. Paulo pregunta sobre inversiones en Latinoamérica. ¿Debería comentar algo? Silenció el dispositivo, pero la ironía no se le escapó. La junta directiva de mañana determinaría las iniciativas de diversidad de la TAM. Hoy, experimentaba el problema en primera persona. El vuelo sale en 15 minutos, dijo otro anuncio. Julia aprovechó la urgencia. Señor, ahora está retrasando oficialmente este vuelo. Esto es un delito federal. Voy a llamar a seguridad terrestre para que lo saquen del avión. Extendió la mano hacia su radio, con la intención de intimidar. Los pasajeros murmuraron. Alguien susurró, esto es una locura. Otra voz, dejen que el hombre se siente en su asiento. Pero Julia había cruzado una línea que ya no podía desviar. Su autoridad ahora era cuestionada públicamente, presenciada por docenas de teléfonos y la creciente audiencia de la transmisión en vivo de Amanda. En su mente, ceder socavaría su credibilidad ante los pasajeros y la tripulación. Damon permaneció inmóvil, su experiencia empresarial evidente en cada respiración controlada.
Había negociado acuerdos multimillonarios con menos dramatismo que el que estaba creando esta azafata por la asignación de un asiento. Pero también reconoció la trampa psicológica. Cualquier asertividad sería etiquetada como agresiva o amenazante. Bruno se aclaró la garganta. Mira, quizá deberíamos. No, lo interrumpió Julia. La política de la empresa es clara. Este pasajero cooperará o será expulsado. La cuenta regresiva continuó. Faltaban 13 minutos para el partido. La transmisión de Amanda alcanzó 1847 espectadores. Y en algún lugar de su maletín, Damon llevaba documentos que pronto convertirían toda esta reunión en el fracaso de servicio al cliente más costoso en la historia corporativa de la TAM. El escenario estaba preparado. Los testigos grababan. La dinámica de poder parecía evidente para todos los presentes. No tenían idea de lo que venía. Vuelo sale en 12 minutos. Último embarque para el vuelo 447. El anuncio pareció despertar algo en Julia Santos. Activó su radio con precisión agresiva, y su voz resonó por toda la cabina mientras pedía refuerzos. Control de tierra, le habla Santos en el vuelo 447. Necesito un supervisor y personal de seguridad en la puerta B-17 de inmediato. Tenemos un pasajero que no coopera y se niega a seguir las instrucciones de la tripulación. La transmisión en vivo de Amanda fue un éxito rotundo. La audiencia pasó de 1847 a 3200 en 30 segundos. Los comentarios inundaron la pantalla. Graben todo. Esto es una locura. ¿Dónde está el gerente? Ella ajustó su ángulo para capturar toda la escena. Sus instintos de marketing reconocieron el potencial viral de este momento. La azafata jefa de vuelo, Rosa Martínez, apareció desde la cocina. Sus galones de supervisora eran visibles al instante. 15 años en la TAM le habían enseñado a interpretar las situaciones con rapidez, pero la llamada por radio de Julia ya la predisponía. ¿Cuál es el problema? El tono de Rosa era profesionalmente neutral, pero su lenguaje corporal coincidió con el de Julia desde el principio. Un pasajero de la DOSA se niega a ser reubicado con un pasajero de primera clase que paga, explicó Julia, señalando con desdén a Damon. Presenta documentación falsa y retrasa nuestra salida. Rosa miró a Bruno Mendonca, quien asintió con entusiasmo. Pagué la tarifa completa en primera clase. ¡Qué ridículo! Damon le entregó a Rosa su tarjeta de embarque y su tarjeta Elite Platinum sin decir palabra. Ella las examinó brevemente, pero Julia se inclinó y susurró algo que endureció la expresión de Rosa. Señor, estas disputas ocurren con frecuencia, dijo Rosa, devolviendo los documentos. Nuestra política es resolver los problemas de asientos con la mínima interrupción. Tenemos varios asientos disponibles en clase turista premium. Con todo respeto, señora, compré este asiento en concreto, interrumpió Damon en voz baja. Tengo una reserva confirmada. El teléfono de Amanda captó cada matiz. Su audiencia en directo había crecido a 4.800 espectadores, y las comparticiones se multiplicaban en las redes sociales. El hashtag #discriminacaobo estaba ganando impulso orgánicamente. El supervisor de tierra Miguel Santos bajó apresuradamente por la pasarela de embarque, ligeramente sin aliento. Con 20 años de experiencia en el aeropuerto,
había gestionado innumerables disputas con pasajeros, pero la llamada por radio de Julia había sugerido algo más serio. Buenas noches a todos. ¿Cuál parece ser el problema? Antes de que Damon pudiera responder, Julia comenzó con su relato: documentación fraudulenta, rechazo de instrucciones a la tripulación, molestias a otros pasajeros, posible pérdida de ventana de salida. La expresión de Miguel cambió al absorber la caracterización de Julia. Miró a Damon y luego al creciente grupo de pasajeros que grababan, haciendo cálculos rápidos sobre responsabilidades y alteraciones del horario. Señor, necesito que salga del avión para que podamos resolver adecuadamente este asunto, dijo Miguel, con un tono que sugería no negociar. La cabina estalló en murmullos. Varios pasajeros expresaron sus objeciones. Esto es discriminación. Que se quede en su asiento. Revisen sus documentos correctamente. Pero también surgieron otras voces. Muévalo para que podamos irnos. Tengo un contacto. Seguridad debería encargarse de esto. El avión se dividió en bandos vocales, con Damon en el centro de una creciente polémica en redes sociales. La transmisión de Amanda llegó a espectadores de 12 países, y la historia trascendió las fronteras de Brasil. La oficial Patricia Oliveira entró en la aeronave. Su uniforme de seguridad llamó la atención de inmediato. Con 10 años de experiencia en el aeropuerto y la única persona negra en el equipo de respuesta oficial, se encontraba en una situación incómoda. Buenas noches a todos, dijo Patricia con cautela. Había visto la transmisión en vivo de Amanda mientras caminaba hacia la puerta, y había comprendido la imagen antes de entrar. ¿Puede alguien explicar la situación? Rosa dio un paso al frente. El pasajero se niega a cooperar con las instrucciones de la tripulación. Necesitamos que lo retiren para poder mantener nuestra hora de salida. Patricia se acercó a Damon con expresión neutral, pero sus ojos transmitían algo diferente. Señor, ¿puedo ver su documentación? Damon le entregó sus documentos de nuevo. Patricia los examinó con atención. La tarjeta de embarque indicaba claramente el asiento 2A. El estatus elite era legítimo. Incluso la marca de tiempo de selección de asiento demostraba que todo estaba en orden. Estos documentos parecen válidos, dijo Patricia lentamente. Pero la tripulación tiene autoridad discrecional sobre la distribución de los asientos, intervino Miguel. Las regulaciones federales de aviación respaldan las decisiones de la tripulación en estos asuntos. Patricia asintió a regañadientes. Entendía el marco legal, pero también reconocía la discriminación racial en cuanto la veía. Su trabajo requería seguir los procedimientos, incluso cuando estos permitían la discriminación. Salida en 8 minutos, anunció el avión. Agentes de la puerta de embarque preparándose para cerrar la puerta de embarque. La presión del tiempo se volvió insoportable. Rosa tomó la decisión que le costaría millones a la TAM. Señor, estamos preparados para retirarlo de este vuelo y prohibirle futuros viajes con la TAM si no coopera de inmediato. Damon se puso de pie lentamente, con movimientos pausados y controlados. Todos los pasajeros observaban, todos los teléfonos grababan, todas las redes sociales capturaban el momento. Él extendió la mano para coger su maletín y Julia sonrió con satisfacción. Deberías haberte movido cuando te lo pedí educadamente.
dijo lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos pudieran oírla. La transmisión en vivo de Amanda alcanzó los 12.400 espectadores. Recibieron numerosos comentarios de periodistas, organizaciones de derechos civiles y expertos de la industria aérea. Alguien había identificado el número de vuelo y lo estaba rastreando en tiempo real. Otro espectador ya había publicado el número de atención al cliente de la TAM. El teléfono de Damon vibraba con llamadas entrantes. Su asistente, su abogado, miembros de la junta que habían visto la transmisión en vivo. Los ignoró a todos, concentrándose en la carpeta que tenía en las manos. Bruno Mendonca se acomodó en el asiento 2A con un alivio teatral, y de inmediato pidió champán a una azafata que pasaba. Su satisfacción era visible para todos, incluidas las cámaras de Amanda. Por fin, murmuró Bruno. Hay gente que simplemente necesita aprender a encontrar su lugar. El comentario impactó la transmisión en vivo de Amanda como una bomba. La indignación de los espectadores estalló en el chat. Las capturas de pantalla se extendieron por Twitter, Instagram y TikTok. Almohadilla Discrimination Flight se fusionó con Almohadilla Learnyourplace, creando un revuelo en redes sociales. Patricia Oliveira se acercó a Damon en voz baja. Señor, por favor, coopere. Sé que esto no está bien, pero pelear aquí no ayudará a nadie. Damon la miró con algo parecido a la compasión. Oficial Oliveira, tiene toda la razón. Luchar aquí no ayudará a nadie. Sus palabras tenían un énfasis extraño, como si él supiera algo que ella no. Patricia frunció el ceño, sintiendo corrientes subterráneas que no podía identificar. Rosa activó su radio. Control de tierra. El pasajero está cooperando. Necesitaremos la documentación para la prohibición de vuelos. Recibido. Vuelo 447 autorizado para despegar en 6 minutos. El equipo reunido, Julia, Rosa y Miguel, formaba un semicírculo alrededor de Damon, con su autoridad aparentemente reivindicada. Habían logrado expulsar a un pasajero que no cooperaba y habían mantenido su hora de salida. El teléfono de Amanda ya tenía 15.600 espectadores, y los principales medios de comunicación comenzaban a cubrir la noticia. Le temblaban las manos al darse cuenta de que estaba documentando algo que lo cambiaría todo para todos los involucrados. Damon metió la mano en su maletín y sacó un solo documento. Luego sacó 2 tarjetas de visita, tratándolas con el mismo cuidado que otros reservaban para las armas cargadas. Antes de irme, dijo Damon en voz baja, creo que hay algunas personas a las que deberías llamar. Damon Silva le entregó a Rosa Martínez su primera tarjeta de presentación con la misma precisión deliberada que empleaba en negociaciones millonarias. Las letras en relieve reflejaban la luz del stand. Damon Silva, director general, Silva Capital Partners. La mirada de Rosa pasó de la tarjeta al rostro de Damon, y luego de vuelta. Su expresión cambió como placas tectónicas. Confusión, reconocimiento, y luego, horror emergente. Por favor, llamen a su gerente de distrito inmediatamente, dijo Damon, con una voz que transmitía un nuevo tono que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. Díganle a Carmen Rodríguez que Silva Capital Partners necesita hablar sobre nuestra inversión en Latinoamérica. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una explosión.
La expresión petulante de Julia Santos se congeló en plena formación. Miguel Santos se acercó, examinando la tarjeta de visita como si estuviera escrita en un idioma extranjero. Silva Capital Partners, susurró Rosa. El nombre le despertó recuerdos corporativos. Su rostro palideció al pensar en las implicaciones. Había visto ese nombre en memorandos ejecutivos, actas de juntas directivas e informes trimestrales. No se trataba de una firma de inversión cualquiera. Damon le entregó la segunda tarjeta. Tenía el logo de la TAM y el texto legal, certificado de acciones preferentes, serie A con derecho a voto, 23,7% de participación. La audiencia de la transmisión en vivo de Amanda superó los 18,000. Los comentarios inundaron la pantalla más rápido de lo que el ojo humano podía leer. Dios mío, qué cambio. Es el dueño de la aerolínea. Esto es una locura. Los principales medios de comunicación han comenzado a incorporar transmisión en vivo en sus sitios web. Adquirimos nuestra posición el mes pasado, continuó Damon, con un tono que se mantuvo informal a pesar de la bomba, la mayor inversión privada en la historia de la TAM. $847 millones en acciones preferentes con derecho a voto. La reunión del directorio de mañana estaba programada para finalizar nuestra propuesta de iniciativa de diversidad. Julia Santos se llevó la mano a la garganta. La copa de champán en la mano de Bruno Mendonca tembló mientras procesaba lo que oía. La agente Patricia Oliveira retrocedió instintivamente, reconociendo un cambio radical en la dinámica de poder que su formación en seguridad nunca había abarcado. Señor Silva, balbuceó Rosa. No. No tenía ni idea. Ese era precisamente el objetivo, respondió Damon, con su presencia ejecutiva ahora inconfundible. Este vuelo se eligió específicamente para observar las prácticas de atención al cliente de primera línea. Lo que presenciaron esta noche es precisamente la razón por la que nuestra inversión incluye requisitos obligatorios de capacitación antisesgo y auditorías exhaustivas de diversidad. Miguel Santos buscó a tientas su radio. Control de tierra. Necesitamos al gerente de distrito Rodríguez a bordo inmediatamente. Prioridad código alfa. Esto no es un simulacro. El avión se sumió en un silencio atónito. Los pasajeros que habían grabado la discriminación ahora se encontraban documentando la historia corporativa. El teléfono de Amanda capturó cada expresión facial, cada momento de comprensión, cada segundo del fallo de servicio al cliente más costoso en la historia de la aviación. La pareja de ancianos de la fila 3 intercambió miradas de incredulidad. El empresario de la fila 4C dejó su portátil, concentrándose por completo en el drama que se desarrollaba. Incluso Marcos, el azafato de clase turista, se había acercado para presenciar la revelación. Su anterior incomodidad ahora se había convertido en reivindicación. Damon abrió su maletín por completo por primera vez, revelando documentos de fusión, informes legales y proyecciones financieras. Los documentos que Julia había descartado como material comercial fraudulento eran en realidad contratos por valor de casi $1.000 millones. Estos documentos detallan nuestra exhaustiva auditoría de diversidad, explicó Damon, mostrando una carpeta gruesa con la inscripción Revisión confidencial de la Junta Directiva. Las pruebas en condiciones reales fueron la primera fase.
La señora Santos y el señor Miguel acaban de proporcionar datos excepcionales para nuestra revisión de cumplimiento. Las piernas de Julia parecieron ceder un poco. Se agarró al respaldo del asiento más cercano para apoyarse. Sus 12 años de antigüedad de repente se sintieron como 12 años de responsabilidad. Su mente repasó rápidamente cada interacción con pasajeros pertenecientes a minorías, imaginando cuáles podrían haber sido grabados o denunciados en secreto. La Administración Nacional de Aviación Civil recibió nuestro protocolo de prueba hace 3 semanas, continuó Damon, mostrando otro documento con sellos oficiales. El incidente de esta noche ha sido oficialmente sancionado como una auditoría de cumplimiento de los derechos civiles. Sus acciones ahora forman parte del expediente federal. Bruno Mendonca por fin recuperó la voz. Yo no sabía. Es un malentendido. Nunca quise. No me malinterprete, señor Mendonca, dijo Damon con calma, su autoridad en la sala de juntas interrumpiendo el tartamudeo del hombre. Usted validó la discriminación contra un compañero de viaje. Esto lo convierte en cómplice de una violación federal de los derechos civiles. Su comportamiento también se está documentando para nuestra base de datos de conducta de pasajeros y para posibles procedimientos legales. La transmisión en vivo de Amanda alcanzó los 25.000 espectadores, cifra que aumentó exponencialmente. Medios de comunicación internacionales se hicieron eco de la noticia. Las etiquetas almohadilla Discrimination Flight se fusionaron con almohadilla Corporate Justice y almohadilla Silent Power, creando un fenómeno en redes sociales que los ejecutivos de marketing estudiarían durante años. Un pasajero de la quinta fila gritó, «Esto es mejor que Netflix». Otra voz exclamó, «Señor, usted es mi héroe». La atmósfera de la cabina cambió de tensión a electricidad cuando los pasajeros se dieron cuenta de que estaban presenciando a David derrotando a Goliat en tiempo real. Nuestro equipo legal incluye a ex abogados de derechos civiles del Departamento de Justicia, continuó Damon, sacando su teléfono para mostrar una lista de contactos. Actualmente están monitoreando esta transmisión en vivo y preparando la documentación para una orden judicial preliminar. Una sola llamada podría suspender las licencias federales de operación de la TAM mientras se investiga. Patricia Oliveira se acercó con cautela. Su formación en seguridad contrastaba con su reconocimiento de la complejidad de la situación. Señor Silva, señor, le pido disculpas por. Oficial Oliveira, se comportó con profesionalismo durante todo este incidente, interrumpió Damon. Su situación era insostenible y la manejó con dignidad. Esto quedará reflejado en nuestro informe a la Administración de Seguridad Aeroportuaria. El alivio en el rostro de Patricia era visible. A diferencia de los empleados de la aerolínea, ella se había visto atrapada entre autoridades rivales en lugar de haber creado el problema a ella misma. Su lenguaje corporal se relajó visiblemente por primera vez desde que subió al avión. La radio de Rosa crepitó, gerente de distrito Rodríguez en camino. Tiempo estimado de llegada, 2 minutos. Se ha notificado al departamento legal. 2 minutos, repitió Damon pensativo. Debería ser tiempo suficiente para repasar las consecuencias inmediatas de lo sucedido esta noche. Sacó su teléfono y abrió una aplicación que mostraba los precios de las acciones de la TAM en tiempo real. Nuestra posición accionaria nos otorga una influencia significativa en la valoración de las acciones.
El incidente de esta noche, sumado a la documentación en redes sociales, representa lo que los analistas financieros llaman un riesgo reputacional significativo. Los números en su pantalla mostraban la actividad bursátil fuera de horario. La noticia del incidente ya estaba afectando la confianza de los inversores. El análisis de sentimiento en redes sociales mostró respuestas abrumadoramente negativas a las etiquetas almohadilla LATAM. El precio de las acciones ha bajado $2.30 por acción en los últimos 15 minutos, observó Damon, con la voz cargada de experiencia financiera. Con 1.800 millones de acciones en circulación, eso representa una reducción de la capitalización bursátil de aproximadamente $4.100 millones. Todo gracias a una sola interacción con el servicio de atención al cliente. El rostro de Julia Santos se puso furioso. Nunca había considerado que sus acciones pudieran afectar la valoración corporativa ni el valor para los accionistas. Su formación se había centrado en el cumplimiento normativo de los pasajeros, no en las consecuencias financieras ni en la responsabilidad corporativa. El impacto se extiende más allá del precio de las acciones, continuó Damon, consultando otra aplicación. Nuestra red de inversores institucionales incluye a BlackRock, Vanguard y State Street. Todos están monitoreando los eventos de esta noche para detectar infracciones en materia ambiental, social y de gobernanza. Le mostró a Rosa la pantalla de su teléfono, que mostraba análisis de redes sociales en tiempo real. La opinión pública en Twitter sobre Latinoamérica ha caído un 73% en los últimos 20 minutos. La interacción en Instagram es negativa en un 89%. Los vídeos de TikTok con almohadilla discriminacaobo ya han alcanzado los 2,4 millones de visualizaciones. La Agencia Nacional de Aviación Civil exige informes detallados de incidentes para las denuncias por discriminación, continuó Damon, con su experiencia como abogado corporativo evidente en cada palabra elegida con precisión. Nuestro equipo legal se asegurará de que esta noche reciba documentación exhaustiva y una revisión federal. Sacó nuevamente su teléfono, mostrando una lista de contactos que incluía abogados de derechos civiles, reguladores federales y miembros del personal del Congreso. 23 personas están monitoreando la transmisión en vivo de Amanda desde nuestras oficinas. Este incidente se está analizando para determinar si podría derivar en una demanda colectiva. Julia Santos finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Señor, ha habido un terrible error. Solo estaba siguiendo los procedimientos habituales. Muéstrame el procedimiento estándar que autoriza la discriminación racial, interrumpió Damon. Muéstrame el manual de capacitación que dice que se debe asumir que los pasajeros negros son fraudulentos hasta que se demuestre lo contrario. El desafío quedó sin respuesta. Julia abrió y cerró la boca en silencio. Sus 12 años de experiencia, de repente, resultaron inútiles ante este nivel de responsabilidad corporativa. Miguel Santos intentó controlar los daños. Señor Silva, sin duda podemos resolver este asunto internamente a través de los canales adecuados. Señor Miguel, este asunto se volvió público en el momento en que amenazó con prohibirme vuelos futuros. La transmisión en vivo de Amanda documentó todo para su revisión regulatoria y posibles audiencias en el Congreso. La audiencia de Amanda había alcanzado los 35.000 espectadores, y los medios de comunicación internacionales comenzaron a cubrirla en directo.
La noticia era incontenible y se propagó rápidamente por las cadenas de noticias, las redes sociales y los canales de la industria aeronáutica. Damon sacó otro documento de su maletín. El Reglamento de Aviación Civil, parte 250, aborda la expulsión involuntaria de pasajeros. Esta noche no se cumplió ninguno de los criterios legales. Esto fue discriminación, pura y simplemente. Levantó un escrito legal lo suficientemente grueso como para detener las balas. Nuestros trámites para la medida cautelar ya están preparados. Silva Capital Partners tiene los recursos legales para atar a LATAM en un tribunal federal durante años. La amenaza no era una simple postura corporativa. Silva Capital Partners empleaba a más abogados que algunas agencias gubernamentales. Sus recursos legales podrían atar a Latinoamérica a un mar de problemas regulatorios durante décadas. Bruno Mendonca se levantó bruscamente del asiento 2A, al darse cuenta finalmente de su precaria posición. Probablemente debería volver a mi asiento anterior. Probablemente deberías contactar al departamento legal de tu empleador, sugirió Damon. Tus comentarios se registran en múltiples plataformas. Aprende tu lugar, probablemente se convertirá en el ejemplo perfecto de los seminarios de capacitación sobre discriminación en todo el país. La puerta de la cabina se abrió y Carmen Rodríguez entró con la urgencia de quien su carrera está en caída libre. 23 años en LATAM la habían preparado para muchas crisis, pero no para esta. Señor Silva, dijo de inmediato, ignorando a todos sus subordinados. Le pido disculpas sinceras por esta situación sin precedentes. Señora Rodríguez, las disculpas no solucionan los problemas sistémicos, respondió Damon. Su empresa tiene 24 horas para presentar un plan de acción integral que aborde los patrones de discriminación documentados esta noche. Le entregó una última tarjeta de presentación. Nuestro bufete se especializa en cumplimiento corporativo y litigios de derechos civiles. Esperarán su llamada en 1 hora. La audiencia de la transmisión en vivo observó fascinada cómo una de las aerolíneas más grandes de Brasil se esforzaba por contener los daños causados por una sola interacción de servicio al cliente. La historia lo tenía todo: drama corporativo, justicia social, poder oculto y consecuencias en tiempo real. Los pasajeros de la cabina estallaron en aplausos espontáneos. El sonido pasó de aplausos dispersos a una ovación ensordecedora. El teléfono de Amanda, que se estaba agotando, capturó el momento en que los viajeros comunes celebraban la justicia extraordinaria. Damon se puso de pie lentamente, su postura se transformó de víctima a ejecutiva. Damas y caballeros, con esto concluye nuestro estudio de caso improvisado sobre excelencia en el servicio al cliente. Señora Rodríguez, ¿podríamos hablar sobre los cambios inmediatos que implementará su empresa? Julia Santos, Miguel Santos y Bruno Mendonca quedaron paralizados como estatuas en la exposición de un museo, Discriminación en la era digital. Sus rostros pronto se convertirían en ejemplos de advertencia en programas de capacitación corporativa de todo el mundo. Carmen Rodríguez entró en la cabina del avión como un bombero entrando en un edificio en llamas. Sus 23 años en LATAM le habían enseñado a evaluar rápidamente los daños corporativos, pero la escena que tenía ante sí desafiaba todos los protocolos de entrenamiento. Señor Silva, comenzó, modulando cuidadosamente la voz, quiero asegurarle personalmente que LATAM se toma estos asuntos muy en serio.
Damon permaneció sentado, con el maletín abierto como un centro de mando de una sala de guerra. Documentos financieros, informes legales y expedientes regulatorios estaban distribuidos sobre su bandeja con precisión organizada. Señorita Rodríguez. Las situaciones serias requieren soluciones serias. Hablemos de métricas. Levantó una tableta con análisis de datos en tiempo real. Silva Capital Partners monitorea la satisfacción del cliente en todas las empresas de su cartera. LATAM actualmente obtiene una puntuación del 73% en experiencia del pasajero, la más baja de nuestra industria del transporte. El rostro de Carmen se tensó. Estas cifras no eran de dominio público, pero la posición de inversión de Damon le otorgaba acceso a datos internos de rendimiento que ni siquiera la mayoría de los ejecutivos conocían. Nuestro análisis trimestral muestra 847 denuncias por discriminación presentadas contra LATAM en los últimos 12 meses, continuó Damon, refiriéndose a otro documento. Eso representa un aumento del 34% con respecto al año anterior, y el 67% involucra a pasajeros de color. La transmisión en vivo de Amanda había alcanzado los 42.000 espectadores, pero ahora las principales cadenas de noticias estaban ofreciendo cobertura en vivo. CNN Brasil, Globo News y Record News interrumpieron su programación habitual para cubrir las últimas noticias sobre el incidente de discriminación en LATAM. Julia Santos se quedó paralizada cerca del Mundial, mientras su carrera se desmoronaba en tiempo real. Miguel Santos se aferraba a su radio como a un salvavidas, pero ningún control terrestre podía salvarlo de este colapso corporativo. Las implicaciones financieras van más allá de la volatilidad del precio de las acciones, explicó Damon, abriendo otra pantalla. Nuestra evaluación ambiental, social y de gobernanza influye directamente en nuestra estrategia de inversión de 847 millones de dólares. El incidente de esta noche representa un incumplimiento sustancial de nuestro acuerdo de colaboración. Carmen sacó su propia tableta y consultó frenéticamente los protocolos de gestión de crisis corporativas. Señor Silva, ¿qué acciones inmediatas demostrarían nuestro compromiso de abordar estas preocupaciones? La rendición de cuentas es lo primero, respondió Damon. La señora Santos será suspendida de inmediato a la espera de una investigación completa. El señor Miguel recibirá una capacitación integral contra el sesgo antes de reincorporarse a sus funciones de atención al cliente. Señaló la documentación de la transmisión en vivo. El vídeo de Amanda Costa proporciona evidencia inequívoca de conducta discriminatoria. Las regulaciones de la Agencia Nacional de Aviación Civil exigen la denuncia inmediata de las violaciones de derechos civiles. Bruno Mendonca, todavía temblando en el asiento 2A, finalmente encontró el coraje para hablar. Señor Silva, le pido disculpas sinceras por mi comportamiento. No tenía derecho a. Señor Mendonca, su disculpa es válida, pero insuficiente, interrumpió Damon. LATAM implementará una base de datos de conducta de pasajeros para rastrear comportamientos discriminatorios. Sus acciones de esta noche cumplen los requisitos para ser incluidas. La amenaza no era fingida. Las aerolíneas mantenían bases de datos sofisticadas que rastreaban el comportamiento de los pasajeros, y su inclusión podría afectar los futuros privilegios de viaje en varias aerolíneas. Nuestro departamento legal ha identificado 17 infracciones específicas de la Agencia Nacional de Aviación Civil a raíz del incidente de esta noche.
continuó Damon, refiriéndose a un resumen legal. Cada infracción conlleva multas que oscilan entre $25.000 y $400.000 por incidente. Las manos de Carmen temblaban levemente mientras calculaba la posible exposición financiera. Multas millonarias podrían devastar las ganancias trimestrales y desencadenar un escrutinio regulatorio de toda la operación. El Departamento de Transporte ha otorgado a nuestra firma autoridad especial de investigación, añadió Damon, mostrando un documento oficial con sellos federales. Este incidente se documentará como parte de nuestra auditoría integral de cumplimiento de los derechos civiles. Abrió su teléfono y vio una conferencia telefónica con 6 participantes. Nuestro equipo legal está preparando la documentación para una medida cautelar. Podríamos suspender los certificados federales de operación de la TAM en espera de la investigación. La cabina estaba en silencio, salvo por el zumbido de los motores y el suave murmullo de los comentarios en vivo de Amanda. Los pasajeros de las filas cercanas se inclinaron hacia adelante, reconociendo que estaban presenciando el desarrollo de la historia corporativa. Sin embargo, continuó Damon, con un tono que sugería negociación en lugar de destrucción, Silva Capital Partners cree en la rehabilitación por encima del castigo. Estamos dispuestos a trabajar con la TAM en una reforma integral. Carmen aprovechó la oportunidad. ¿Qué cambios específicos satisfarían sus requisitos de cumplimiento? Damon sacó un documento grueso con la inscripción «Propuesta confidencial para la Junta Directiva». El Protocolo Silva, un plan de acción de diversidad de 5 puntos desarrollado por nuestros abogados de derechos civiles y psicólogos organizacionales. Explicó los requisitos con precisión de sala de reuniones. Punto 1. Implementación inmediata de capacitación en reconocimiento de sesgos para todos los empleados de atención al cliente. 40 horas obligatorias con recertificación anual. Costo aproximado, $23 millones anuales. Punto 2. Sistema de monitoreo de discriminación en tiempo real que utiliza inteligencia artificial para analizar las interacciones de los pasajeros. Los sistemas de alerta alertan a los supervisores sobre posibles incidentes de discriminación. El desarrollo costó $67 millones. El mantenimiento continuo cuesta $12 millones anuales. Punto 3. Defensor del pueblo independiente de los derechos civiles, que reporta directamente al director general. Esta persona investiga las denuncias de discriminación y tiene la autoridad para despedir a los empleados por infracciones. Presupuesto anual de $8 millones, que incluye personal y operaciones. Punto 4. Auditorías trimestrales de diversidad realizadas por organizaciones independientes de derechos civiles. Los resultados se publicarán y se compartirán con los organismos reguladores federales. Costo: $5 millones por trimestre. Punto 5. Un fondo de becas de diversidad de $50 millones que apoya las carreras de aviación de comunidades subrepresentadas. Esto fomenta la diversidad en la formación y demuestra un compromiso genuino con el cambio. La tableta de Carmen mostraba las implicaciones financieras. $165 millones en costos el primer año, y $70 millones anuales a partir de entonces. Las cifras eran impresionantes, pero la alternativa, el cierre regulatorio y la fuga de inversores, costaría miles de millones. Nuestro cronograma no es negociable, continuó Damon.
LATAM tiene 24 horas para aceptar estos términos o enfrentar la desinversión inmediata de nuestra posición de $847 millones. Mostró la pantalla de su teléfono con datos de operaciones previos a la apertura del mercado. BlackRock, Vanguard y State Street nos contactaron esta noche. Están dispuestos a seguir nuestro ejemplo si desinvertimos. En conjunto, eso representa a $2.300 millones en inversión institucional. La amenaza fue cuidadosamente calculada. Perder tanto apoyo institucional desencadenaría una espiral descendente en los precios de las acciones y las calificaciones crediticias, de la que podría tardar años en recuperarse. Las implicaciones más amplias van más allá de Latinoamérica, explicó Damon. Nuestra red de inversionistas incluye fondos de pensiones que representan a 12 millones de trabajadores. Están observando la respuesta de esta noche como un ejemplo de responsabilidad corporativa. Julia Santos finalmente habló, con la voz quebrada por la desesperación. Señor Silva, tengo familia. Llevo 12 años trabajando aquí. Por favor, no permita que un solo error arruine mi carrera. Damon se giró para mirarla directamente. Señora Santos, su error fue tratarme como un criminal por el color de mi piel. No fue un error de juicio momentáneo. Fue un prejuicio sistemático que afectó a cientos de pasajeros. Consultó otro documento. Nuestra investigación halló 23 denuncias previas en su contra relacionadas con la elaboración de perfiles de pasajeros. Esta no fue su primera infracción. Simplemente fue la primera vez que se le exigió responsabilidad. La cifra golpeó la cabina como un puñetazo físico. 23 quejas representaban años de comportamiento discriminatorio, un patrón de prejuicio que la gerencia había ignorado hasta esta noche. Miguel Santos intentó una última defensa. Señor Silva, estábamos siguiendo los protocolos establecidos para disputas entre pasajeros. Muéstrenme el protocolo que autoriza la discriminación racial, retó Damon. Presenten el manual de capacitación que dice que los pasajeros negros deben ser tratados como sospechosos de delitos. Miguel abrió la boca y luego la cerró sin decir nada. No existía tal protocolo, y todos lo sabían. Carmen miró su reloj. 11:47. Señor Silva, necesito hablar con nuestro equipo ejecutivo y el departamento legal. ¿Podemos programar una reunión formal mañana por la mañana? La junta directiva es a las 9 de la mañana, respondió Damon. Su respuesta determinará si Silva Capital Partners aumenta su inversión o la desinvierte por completo. Empezó a empacar su maletín con precisión metódica. Señora Rodríguez, LATAM acaba de recibir la lección de servicio al cliente más cara de la historia de la aviación. La pregunta es si aprenderá de ella. La transmisión en vivo de Amanda había alcanzado los 67.000 espectadores, y los vídeos se difundieron en todas las redes sociales. La noticia ya estaba siendo cubierta por medios internacionales, lo que la convirtió en una crisis de relaciones públicas global. El movimiento por los derechos civiles no terminó en la década de 1960, dijo Damon en voz baja. Se transformó en salas de juntas y carteras de valores. Esta noche, aprendieron que el poder económico puede imponer la justicia social con mayor eficacia que las protestas o los litigios. Se puso de pie lentamente, su presencia ejecutiva ahora innegable. Damas y caballeros,
La discriminación es cara. La TAM está a punto de descubrir exactamente cuánto cuesta. La cabina estalló en aplausos espontáneos de nuevo, más fuertes que antes. Los pasajeros que habían presenciado la discriminación convertida en justicia vitorearon la justicia impartida a 35.000 pies de altura. Julia Santos, Miguel Santos y Bruno Mendonca nunca olvidarían la noche en que aprendieron que el poder silencioso habla más fuerte que las voces alzadas. 24 horas después, el director ejecutivo de la TAM, Roberto Costa, compareció ante una reunión de emergencia del Consejo de Administración, con la declaración preparada temblándole en las manos. La sala de conferencias de Silva Capital Partners bullía de tensión mientras Damon Silva revisaba la respuesta propuesta por la aerolínea. Señor Silva, comenzó Costa, la TAM asume toda la responsabilidad por el incidente de anoche. Estamos preparados para implementar cambios inmediatos. El daño causado por la transmisión en vivo fue devastador. El vídeo de Amanda Costa alcanzó 2,8 millones de visualizaciones en diversas plataformas. Almohadilla discriminación oboe dominó las tendencias mundiales. El precio de las acciones cayó un 11% en las operaciones nocturnas, perdiendo 1.200 millones de reales en valor de mercado. Julia Santos ha sido despedida con efecto inmediato, anunció Costa. Nuestra investigación reveló un patrón de comportamiento discriminatorio que se extendió por 5 años, con 27 quejas documentadas que no atendimos adecuadamente. Damon asintió con aprobación. Y el señor Michael. Suspendido sin goce de sueldo durante 30 días, con obligación de completar un programa de capacitación antisesgo de 80 horas y reasignado permanentemente a funciones no relacionadas con pasajeros. Se le han revocado sus privilegios de supervisión. La rápida acción reflejó el pánico corporativo. El departamento legal de la TAM había trabajado toda la noche calculando la exposición a posibles demandas colectivas e investigaciones federales. El protocolo Silva ha sido aprobado por nuestra junta directiva, continuó Costa. Su implementación comienza hoy con un presupuesto de $165 millones para el primer año. Damon consultó su tableta. Explícame los detalles de la cronología. La implementación de la capacitación antisesgo comienza el lunes en todos los centros. 34.000 empleados completarán la certificación en 90 días. El sistema de monitoreo de IA estará operativo en 6 meses, y las pruebas beta comenzarán de inmediato en Guarulhos, Galeão y Congonhas. Carmen Rodríguez proporcionó actualizaciones sobre la implementación. Se ha publicado el puesto de defensor del pueblo para los derechos civiles. Estamos entrevistando a exfiscales del Ministerio de Justicia y a ejecutivos de la OAB para el puesto. El Centro para la Lucha contra el Racismo realizará auditorías trimestrales de diversidad, añadió Costa. Los resultados se publicarán en nuestro sitio web y se enviarán al Ministerio de Transporte. El fondo de becas de $50 millones ya había generado una cobertura mediática positiva con la apertura de solicitudes para programas de aviación en universidades históricamente negras. El papel de Amanda Costa al documentar el incidente le valió un reconocimiento que trascendió la fama viral, comentó Damon, consultando su teléfono. CNN Brasil le ofreció un puesto como corresponsal para cubrir temas de derechos civiles. Su transmisión en vivo se convirtió en un caso de estudio sobre el poder del periodismo ciudadano para exigir la rendición de cuentas de las empresas.
El empleador de Bruno Mendonca rescindió su contrato de consultoría, señaló Damon. Sus comentarios durante el incidente violaron sus políticas de diversidad e inclusión. La base de datos de comportamiento de pasajeros ya estaba operativa. El perfil de Mendonca incluía advertencias sobre comportamiento discriminatorio que podría afectar su posibilidad de viajar en varias aerolíneas. La oficial Patricia Oliveira recibió elogios de la gerencia de seguridad del aeropuerto por su profesionalismo durante la crisis, continuó Damon. Su cuidadosa gestión de una situación imposible se convirtió en material de capacitación para el personal de seguridad de todo el país. El impacto se extendió más allá de la TAM. Azul, Gol y Avianca han anunciado programas mejorados de capacitación antisesgo. La industria está atenta. La administradora de la Administración Nacional de Aviación, Sarah Johnson, emitió nuevas directrices que exigen a las aerolíneas reportar incidentes de discriminación en un plazo de 24 horas. Se han programado audiencias en el Congreso para examinar el sesgo sistémico en la aviación comercial. Nuestra confianza inversora se ha estabilizado, informó Costa con cautela. BlackRock y Vanguard confirmaron su continuo apoyo tras anunciar un aumento de la inversión en lugar de la desinversión. Silva Capital Partners sorprendió al mercado al duplicar su posición en Latinoamérica, demostrando su confianza en los esfuerzos de reforma de la compañía. La inversión adicional de $400 millones disparó el precio de las acciones, recuperando así todas las pérdidas del incidente inicial. Un cambio real requiere una rendición de cuentas continua, enfatizó Damon. Nuestras revisiones trimestrales de cumplimiento monitorearán el progreso en cada métrica. La transformación no fue solo superficial. La TAM reestructuró toda su filosofía de servicio al cliente en torno a la dignidad y el respeto. Las evaluaciones de los empleados ahora incluían puntuaciones de evaluación de sesgos. Los requisitos de ascenso incluían la demostración de competencia cultural. Dentro de 6 meses, evaluaremos la eficacia del programa, anunció Damon. El éxito implica una colaboración continua. El fracaso implica la desinversión inmediata y la documentación pública de las deficiencias. La amenaza seguía siendo real. La influencia de Silva Capital Partners se extendía por toda la comunidad inversionista. Su aprobación o condena podía determinar el éxito o el fracaso de la reputación corporativa. Marcos, el auxiliar de vuelo de clase turista que presenció la discriminación de Julia, fue ascendido a coordinador de capacitación en diversidad. Su perspectiva privilegiada sobre prácticas discriminatorias lo convirtió en una pieza clave para identificar áreas problemáticas. Este incidente demuestra que el apalancamiento económico genera cambios más rápido que las acciones legales, reflexionó Damon. Las juntas directivas corporativas responden a la presión financiera con mayor rapidez que los tribunales. El protocolo Silva se convirtió en un estándar de la industria en tan solo 18 meses. Otras firmas de inversión han adoptado estrategias ESG similares, aprovechando el poder económico para impulsar el progreso social. La TAM se convertirá en el líder de la industria en servicio al cliente inclusivo, prometió Costa. El fracaso de anoche se convierte en la base de la excelencia del mañana. Damon cerró su carpeta, satisfecho con la completa respuesta. S.R.A. Rodríguez, asegúrese de que todos los empleados comprendan la lección de esta noche. La discriminación es cara,
pero la rendición de cuentas es rentable. La revolución silenciosa había triunfado. El poder, ejercido responsablemente, generó un cambio duradero que ninguna protesta habría podido lograr. La justicia económica había demostrado ser más eficaz que la justicia legal. LATAM aprendió que tratar a los clientes con dignidad no solo era moralmente correcto, sino también financieramente esencial. 6 meses después del vuelo 447, LATAM reportó los índices de satisfacción del cliente más altos en la historia de la compañía. El protocolo Silva transformó no solo las políticas, sino también la propia cultura corporativa. Damon Silva se dirigió a los líderes de la industria de todo el mundo durante la Cumbre de Diversidad Aeronáutica. Su silenciosa victoria inspiró un movimiento que se extendió mucho más allá de las aerolíneas. La dignidad no es negociable, dijo a la audiencia. Cuando exigimos responsabilidad, generamos un cambio duradero que protege a cada viajero que nos sigue. Las cifras lo demuestran. Las quejas por discriminación en las aerolíneas participantes disminuyeron un 47% en todo el sector. Los viajes de negocios de minorías aumentaron un 31% gracias a que las aerolíneas implementaron programas de capacitación antisesgo. El impacto económico de la inclusión se volvió innegable. El documental de Amanda Costa, 35,000 Fit for Justice, se estrenó en el Festival de Cine de Gramado y ganó el premio del público al mejor documental. Su periodismo ciudadano se había convertido en una plataforma para denunciar la desigualdad sistémica en las industrias. Una grabación telefónica lo cambió todo, reflexionó Amanda en entrevistas. Demuestra que la gente común puede exigir cuentas a un poder extraordinario cuando documenta la verdad. La Fundación para la Igualdad y el Transporte, establecida bajo el liderazgo de Damon, había otorgado $12 millones en becas de aviación a estudiantes subrepresentados. 43 beneficiarios estaban ahora inscritos en programas de formación de pilotos en universidades históricamente afroamericanas. Las empresas brasileñas tomaron nota. El modelo Silva se extendió a los sectores hotelero, minorista y sanitario. Las firmas de inversión adoptaron estrategias ESG, utilizando el apalancamiento económico para impulsar el progreso social en las industrias. El despido de Julia Santos se convirtió en una advertencia para las escuelas de negocios de todo el país. Sus acciones discriminatorias costaron a LATAM $165 millones en reformas inmediatas, además de un daño reputacional incalculable que tardó años en reparar. Las consecuencias económicas superan los argumentos morales, observó Damon durante una conferencia en FGV. Cuando la discriminación se vuelve costosa, las empresas cambian rápidamente. El Ministerio de Transporte adoptó el protocolo Silva como guía recomendada para todas las aerolíneas comerciales. La capacitación antisesgo, los sistemas de monitoreo y las medidas de rendición de cuentas se convirtieron en requisitos de la industria, en lugar de iniciativas voluntarias. Estas historias reales demuestran que el poder silencioso puede superar la injusticia sistémica con mayor eficacia que la confrontación, concluyó Damon. La respuesta estratégica generó conmovedoras historias de transformación que siguen inspirando el cambio hoy en día. Historias de personas negras como esta nos recuerdan que el progreso se logra cuando la preparación se une a la oportunidad. Las historias de vidas dignas defendidas mediante influencia económica demuestran que la justicia adopta múltiples formas.
Bruno Mendonca finalmente emitió una disculpa pública, participando en seminarios de capacitación sobre diversidad donde compartió su experiencia como ejemplo de advertencia. Su disposición a reconocer su complicidad en la discriminación se convirtió en parte de su rehabilitación. La oficial Patricia Oliveira fue ascendida a directora de capacitación en seguridad aeroportuaria, desarrollando protocolos que equilibran la autoridad con el respeto a la dignidad de los pasajeros. El impacto continúa hoy. Cada vez que un pasajero recibe un trato respetuoso, independientemente de su raza, el legado del vuelo 447 perdura. Cada empleado de la aerolínea que prioriza la inclusión sobre los prejuicios honra la valentía de quienes exigieron el cambio. Las historias reales tienen un gran poder, concluyó Damon en su discurso en la cumbre. Cuando documentamos la discriminación y exigimos responsabilidades, generamos el cambio que queremos ver. La lección es clara. Cuando la excelencia se enfrenta a la ignorancia, y cuando la dignidad se enfrenta a la discriminación, quienes se mantienen firmes en su valía siempre encontrarán maneras de transformar la injusticia en responsabilidad. A veces, el mayor salto es el ascenso de toda una industria mediante una sola demostración de poder silencioso. Si alguna vez has sufrido discriminación al viajar, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa. Tu experiencia genera cambios. Estas conmovedoras historias de poder silencioso que superan los prejuicios necesitan ser escuchadas. Suscríbete a Historias del Alma Negra para conocer más historias de dignidad defendida y justicia. Juntos documentamos la verdad y exigimos el respeto que merecemos. Tu experiencia puede cambiar a toda una empresa. Tu valentía puede proteger a las generaciones futuras. Tu momento de resistencia puede convertirse en el catalizador de la transformación nacional. Porque cuando un hombre negro se niega a aceptar en silencio la discriminación, cuando se arma de documentación y determinación, cuando transforma la humillación en responsabilidad sistémica, no solo salva su propia dignidad. Cambia el mundo, una política a la vez. Y esa es una receta para el cambio que ninguna cantidad de prejuicios puede falsificar.